Bienvenidos a Con Buena Energía, el podcast donde exploramos la eficiencia energética y sostenibilidad de la mano de E3 Consultores. Soy Manuel Romero, tu anfitrión. Aquí abordamos temas candentes y de actualidad sobre edificación, energía, precios, sostenibilidad y ahorro. 103.7. Estás escuchando Es Radio. Y en el momento exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, y en el momento exacto. Siempre es el momento exacto para recibir buenos consejos y además siempre con luz propia, con autenticidad y con la profesionalidad que tiene nuestro asesor energético de cabecera, nuestro estimado Manuel Romero, que además ya saben ustedes es doctor en canales, caminos y puertos. Y hoy con muy buena energía vamos a abrir y a iluminarte con una nueva temporada y un nuevo programa de Con Buena Energía, y van a seguir los edificios siendo protagonistas de este nuevo espacio. Y es que claro, llega el verano y ya lo estábamos hablando anteriormente, que el consumo de lo más cotidiano se nos está disparando, porque conocíamos el dato a través de la Comisión Europea de cuánto nos estaba costando el cierre del estrecho de Hormuz, y ya se valora en 40.000 millones en pérdida, que sería el coste real de ese cierre de Hormuz. Y esto nos afecta a una sangría económica, Manuel Romero, buenas tardes, de lo cotidiano, y también tiene que ver con la preparación de las vacaciones. No sé si con ello también los edificios. Pues sí, muy buenas tardes. Vamos a hablar de algo que ya empezamos a notar ya estas últimas semanas, sobre todo esta semana, que es el calor. Ya estamos a finales de mayo, ya nos llega el veranito. Y bueno, pues vamos a intentar preparar los edificios o nuestros equipos de aire acondicionado para ahorrar energía, consumir menos energía, y que eso al final nos afecte menos o no tanto a lo que vamos a pagar por la luz que estamos consumiendo o que vamos a consumir este verano. Muchas veces lo que pensamos es que para combatir el calor la forma más sencilla es encender el equipo de aire acondicionado. Absolutamente, lo que hemos hecho también aquí en la redacción de radio. Correcto. Que ya sabes que esta semana no podemos estar, temperaturas tenemos aquí una nevera, para que nos entiendan los oyentes, tenemos una nevera aquí. Y bueno, pero antes... Y nos sentimos aclimatados, pero ahora nos comentarás, se ve que cometemos a lo mejor uno de los errores más comunes. Bueno, no lo sé. Hay que preparar los edificios antes de empezar a poner el aire acondicionado a tope, porque hay muchas cosas que inciden en esa sensación de calor, de bochorno que tenemos dentro de los edificios. Por ejemplo, la entrada del sol, de la radiación del sol a través de las ventanas, o cómo ventilamos, en qué momento del día ventilamos y de qué manera, o cómo gestionamos la humedad del aire. Esto es muy importante, sobre todo en nuestra zona climática, porque estamos muy cerca del mar. O incluso los electrodomésticos o la iluminación también pueden afectar a ese calor que tenemos, ese bochorno que tenemos dentro de los edificios. Y además a esto se suma, como tú muy bien acabas de decir, pues algo importante. Nos estamos aproximando al verano, y como suele pasar cuando nos aproximamos al invierno o al verano, que hay repuntes en el consumo energético, ¿no? Porque empezamos a encender la calefacción o los equipos de aire acondicionado, aumenta la demanda y con ello aumentan los precios de la energía. Estamos viniendo hasta abril, incluso mayo, nos hemos movido, por poner alguna cifra, en torno a los 42 euros megavatio hora, el precio en el pool y demás, el precio total del mercado. Pero ya estamos viendo que junio va a subir ese precio en torno al 45% de subida en junio, y entre julio y octubre, o sea, de julio hasta octubre, todos los meses del verano, el repunte comparado con mayo va a ser en torno al 89-90% de subida.
me está mirando abriendo los ojos, pero es muy normal en invierno y en verano porque hay un repunte en el consumo y sí, bueno, entiendo. Más demanda, menos oferta. Pero como todo esto se suma a la circunstancia esta geopolítica de claro. todo nos está subiendo y lo más cotidiano, ya sea combustible, alimentos o la planificación también de las vacaciones por claro. el tema de la gasolina, del combustible, del queroseno, pues claro, cuando luego también atendemos a que en verano sí o sí, por cuestión de oferta y demanda, nos va a subir la luz, pues claro, asfixia todo un poco. Sí, bueno, no nos refresca. Lo de Hormuz no solamente afecta a la energía o al petróleo o la gasolina, también afecta a cosas como el transporte de mercancías. Cuando pedimos un paquete por estas compañías de internet y nos viene de Asia, hasta ahora los buques portacontenedores estaban entrando al Mediterráneo. Solían la ruta que hacían era subir por el canal de Suez, por el Mar Rojo, canal de Suez. Eso está ahora mismo no lo utilizan la mayoría porque las aseguradoras, las compañías aseguradoras que aseguran esos buques, claro, si vas por una ruta un poco peligrosa te cuesta más que si vas por otra. Entonces lo que están haciendo las navieras es bordear África por el sur. Dan todo a esa vuelta. Más días de navegación. Eso aumenta el consumo de petróleo, de gasóleo, del combustible que lleven y por tanto aumenta el coste energético de estas compañías y nos aumenta también el transporte. O sea que lo de Hormuz, es claro, es que lo comento porque he escuchado a mucha gente decir, pero si nosotros no compramos petróleo de Irán, hombre, claro, pero es que no es el petróleo solo, es que son muchas cosas, es el queroseno de los aviones, es las mercancías, porque son los usos y derivados del petróleo. Claro, pero a una cosa como que del campo. Sí, pero a una cosa tan sencilla como que los buques hacen otra ruta y por tanto recorren más kilómetros y van a consumir más energía, pues ya está, consumen más energía, nos cuesta más el que nos llegue un paquete. Además, Manuel Romero, a este aumento del precio de la energía, ahora en verano también tenemos que añadirle el 21% de nuevo de subida del señor Pedro Sánchez. Correcto, estamos ahora mismo con esa rebaja por lo de Irán como nueva medida, pero que no es nueva, nos la bajaron al 10 y ahora va a subir si no lo cambian. En el mes de junio. Si no cambian, porque estas cosas, no sé, hasta el domingo... De momento hasta el 30. Están otras cosas. De momento hasta el 30. Correcto. Pues si no lo cambian en el último momento, como suele pasar algunas veces, pues lo van a subir al 21%. Que es una cosa curiosa también, porque en junio, esto siempre me lo he planteado, la factura de luz de junio va a ser de un consumo que hemos hecho en mayo. Sí. Sin embargo, nos aplican un IVA del mes de junio, cuando el consumo es de mayo. No sé si me estoy explicando. Sí, explicas, pero no lo entiendo. No entiendo pues esa ecuación y por qué se hacen así. Porque el IVA se aplica con la fecha en la que se emite la factura. Como la factura se emite en junio, pues aplican el IVA de junio. Pero el consumo es de mayo. El consumo no es de junio. Correcto. Entonces, o sea, muy lógico tampoco es. No. Yo no lo entiendo. Bueno, si tú no lo entiendes, lo voy a entender yo. Porque mira que te entendemos y muy bien, que nos das unos grandes consejos. Y es que, claro, con este calor que estamos viviendo, este verano anticipado, 29 grados centígrados que marcan ahora los mercurios en la ciudad de Elche, e imagino que nuestros queridísimos municipios de la Vega Baja incluso están rebasando los 30 en este jueves caluroso. Claro, todo el mundo lo que queremos es estar fresquitos. Tú decías que muchas veces, pues enseguida lo que tendemos es a poner el aire acondicionado, que muchas veces lo ponemos mal. En alguna ocasión nos has dado algún consejo y me gustaría que lo repasaras, porque no por poner el aire acondicionado a menos grados lo estás haciendo mejor. Se puede poner a una temperatura constante y eso hará que tengas un ambiente más fresco. Eso quiero que lo digas. Sí. Pero claro, eso que has dicho, por ejemplo, de ventilar, ¿los edificios se ventilan? Durante el recorrido que has hecho al principio del programa, has dicho que para preparar los edificios muchas veces deberíamos también ventilar. No sé si lo de ventilar es abrir absolutamente todas las ventanas del edificio. Parece algo sencillo, pero no sé si lo estamos haciendo bien y es una ecuación tan sencilla. Vamos a ver, yo creo que lo que pensamos es que tenemos calor dentro de los edificios porque en la calle hay calor. Y muchas veces hay elementos dentro de los edificios que ellos mismos generan calor dentro de los edificios. Por ejemplo, las personas... Aquí estamos generando calor en el estudio. Las propias personas generamos calor por radiación. Somos 3 ahora mismo. ¿Vale? La iluminación que tenemos en los edificios también desprende calor. Es verdad que con la tecnología actual, la LED, desprende menos calor,
Pero si en yo no solamente pienso en vivienda, pienso en oficinas, en comercios, si en alguno de estos edificios seguimos manteniendo una iluminación antigua, con tubos, de tungsteno, que no era LED. Sí, o las de filamentos viejas, o los tubos fluorescentes, esas emiten más calor que las LED. Con lo cual ahí tenemos otro elemento que nos genera calor. No sé, si estamos en una oficina, ordenadores, impresoras, todo eso genera más calor. Pues aquí esto es un volcán, porque es que tenemos, todas las papeletas para llevarnos la tómbola de las mal aclimatadas. Y si tenemos la luz encendida sin necesidad, ¿también aumenta el calor? Gemma Gálvez, dime. ¿Has dejado algún aviso a navegantes? Dígame, señora directora. Yo no me meto en vuestras discusiones, que salgo perdiendo. Sí, pero Gemma sigue muy bien tus consejos y efectivamente dice no mantenga las luces encendidas en estancias donde ese momento no estamos. Y así de paso refrescamos. Exactamente, y agarramos un poquito. Pues todas esas cosas, todos esos elementos que estaba yo comentando, generan calor ya de por sí dentro de los edificios. ¿Cuál es lo que estamos pensando con esa ventilación? De alguna forma, abrir ventanas. Pero si abres ventanas, que entra calor, Manuel. Espera un segundo. Abrimos ventanas y lo que hacemos es sacar el calor que tenemos dentro a la calle, tirarlo a la calle, ¿vale? Claro, efectivamente lo que tú estás diciendo. El error es, si tú lo haces en un momento del día donde la temperatura de la calle, o una cosa muy importante, la humedad que tiene el aire, la humedad relativa que tenemos en la calle es muy alta, tu sensación de bochorno con esa ventilación va a ser mucho mayor. Entonces hay que saber en qué momento del día tenemos que ventilar. ¿Cuál es el momento más idóneo? Las primeras horas de la mañana. Nunca por la tarde. Por la tarde es el momento del día donde hace más temperatura y el aire que tenemos en la calle está más caliente. Nunca por la tarde, siempre las primeras horas de la mañana. Esos son los momentos ideales del día, en verano, para ventilar. Lo ideal sería tener ventanas en fachadas opuestas o en algún patio y tal, para que abriendo esas ventanas opuestas ventilemos por ventilación cruzada, que se llama. Que eso no se da en todos los edificios, lógicamente. Que te entra la fresquita, que dices, ¡ay, qué corriente más buena! Claro, ese es el tema. Tenemos que pensar también que el cuerpo humano, ¿cómo notamos esa bajada de temperatura en el cuerpo humano? Con la sudoración. Tenemos sudor, ese sudor, que es agua al final líquida, se evapora, con el movimiento del aire se evapora, se pasa a vapor, y con esa transformación de líquido a gas, a ese vapor, nos baja la temperatura del cuerpo. Si tú estás metiendo un aire con mucha humedad relativa, que eso nos pasa en Elche, en la costa, en verano, es muy normal. Si estás metiendo ese aire no puede quitarnos ese sudor, no puede, porque ya tiene mucha cantidad de humedad. ¿Vale? Entonces, ojo con ventilar con temperaturas altas y sobre todo con mucha humedad relativa. Con aire con ¿Este es el principal error que tú dirías que cometemos en verano? Dentro de los edificios, las personas, ventilar a las horas que no debemos, o habría otro error más común. Hay más, por ejemplo, las protecciones solares de las ventanas. O sea, no bajar una persiana, no bajar un toldo cuando toca. El efecto cueva. Ya habían oyentes que nos escribían, creo, desde Carrús, ¿verdad, Gemma? A lo largo del programa de esta mañana, que habíamos anunciado que teníamos como una energía, diciendo que estaban escuchando la radio precisamente con persianas bajadas. No sé si Gemma lo puede recuperar y trasladársela a Manuel. El oyente nos mostraba unas cristaleras y por la parte de delante un store para que el sol no diera directamente en el cristal, y ahora nos está mostrando unas uralitas para preparar el microclima, tapando la radiación social, como con unas lonas verdes encima de unas lonas verdes encima de la uralita, para que la ventilación se quede en la parte baja y así. ¿Cómo lo hace este oyente? Lo está haciendo bien. Tenemos que protegernos del sol. Las ventanas tenemos que, en el momento del día en el que nos está cascando el sol, en esa ventana, pues es el momento ideal para protegernos. Por ejemplo, estoy mirando aquí en el estudio, tenemos una ventana justo delante de nosotros a la calle. Esta es orientación oeste. Con las horas que son, el sol ya está arriba del todo y ya se está yendo al oeste. Aquí ya, esta tarde ya no va a dar sol aquí. No, aquí se está muy fresquito. Con lo cual ya no hace falta que pongamos aquí ningún elemento de protección. No pondrías el store que tenemos, daría por la tarde igual no, echarlo. Por la tarde ahora no, por la mañana sí, por la mañana sí. Entiendo. Y hay otra cosa muy importante con este tema de las protecciones solares, es dónde la ponemos. ¿La ponemos por fuera o la ponemos por dentro? Lo ideal siempre es por el exterior. Siempre por el exterior. ¿Toldos?
toldo, una persiana, una contraventana, un store como tenemos aquí, pero por la cara exterior también existen, siempre por el exterior. ¿Por qué? Porque la radiación solar, una vez atraviesa el cristal y bueno, toca cualquier elemento constructivo, cambia de longitud de onda, me estoy metiendo un poco técnico, pero para que se me entienda, cambia de longitud de onda y ya no puede salir al exterior, ya tenemos la radiación dentro del edificio. Entonces, por mucho que yo ponga un store por el interior o haga algún elemento por dentro de la casa, la radiación solar va a entrar, el calor va a entrar, nos va a quitar luz, luminosidad, eso sí, pero radiación no, calor del sol no nos va a quitar. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, de ponerlo siempre por fuera. Volviendo al tema de la humedad relativa, y por poner un ejemplo que intentará aclarar esto todavía más. Un día que tenemos 30 grados de temperatura y 40% de humedad relativa, podemos más o menos soportarlo ese día, con esa humedad, el 40%. Pero si al día siguiente aumenta la humedad relativa, tenemos los mismos 30 grados, pero nos sube al 80-85% de humedad relativa, ese día vamos a tener una sensación de bochorno y de agobio tremenda, simplemente por el cambio de la humedad relativa. Por eso comentaba antes de llevar cuidado en qué momento del día y con qué condiciones exteriores. También lo digo porque en la tele, cuando nos dan el tiempo, siempre nos hablan de temperatura, mañana va a hacer tal, pero nunca nos dicen la humedad relativa. No son Juan Ramón Esteve, que sí que nos suele dar el dato de humedad del ambiente. Más que nada en verano, precisamente por estas cuestiones. Más que nada en verano. Por el calor, efectivamente. Y hay un elemento que yo creo que hace unos años lo utilizábamos más. Es verdad que en verano hay un repunte y casi cuando vamos a comprarlo a la tienda de electrodomésticos, a veces, sobre todo cuando nos metemos mucho en verano, a veces nos cuesta encontrarlos, que son el típico ventilador que hemos tenido toda la vida. Estos aparatos, si lo comparamos con un aire acondicionado, el consumo energético es entre un 80 y un 90% menos, y esto nos va a generar unas corrientes de aire y nos pueden tener que estemos más confortables dentro de los edificios. ¿Y qué le dirías a esos que dicen, es que los ventiladores solamente te mueven el aire caliente? A ver, vuelvo a insistir, si tengo aire caliente con mucha humedad relativa y muevo ese aire, pues mi sensación de bochorno va a seguir siendo importante, Entonces, lo suyo es intentar que el sol no entre dentro de los edificios, intentar ventilar en esos momentos ideales de la mañana para sacar el calor que tenemos dentro de los edificios. En algunos momentos del día donde la temperatura que tenemos dentro del edificio, pues no está mal ponernos un ventilador. Ahora se están poniendo muchos de techo en las salas, poner un ventilador de techo. Y oye, ya cuando notamos que ya la temperatura ha subido, pues entonces es el momento ideal de arrancar el aire acondicionado. Sí se nota lo de la instalación de los ventiladores de techo. Es verdad que cada vez apostamos más por los mismos. Ventiladores, sí, pero también aire acondicionado en muchas ocasiones. Me gustaría que nos recordaras cómo usar correctamente el aire acondicionado. Bueno, a ver, ahora es un momento ideal para hacer lo que yo voy a comentar ahora, si no lo hemos hecho ya, que es preparar el equipo de aire acondicionado. Esto es como cuando nos vamos a hacer un viaje largo con el coche y nos dicen, ves al mecánico, hazle una revisión, pues algo parecido a esto, ¿vale? Mucho más sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el filtro. La máquina que tenemos de aire acondicionado tiene un filtro en la parte de atrás, sacarlo, se puede limpiar bajo la ducha o debajo del grifo, se puede limpiar de forma muy rápida. Sí, igual que hacemos con los filtros de la lavadora o la secadora. Exacto, lo limpiamos, lo secamos bien y lo ponemos. Es importante limpiarlo porque el equipo que tenemos dentro de casa del aire acondicionado arrastra el aire y lo hace pasar a través de ese filtro. Si el filtro está sucio, le va a costar más que el aire atraviese el filtro, entonces va a consumir más energía, ¿vale? Primero, limpiar esos filtros. También vamos a quitar sensación de polvo, esa sensación que nos pique la nariz, limpiar esos filtros, como digo. Comprobar el desagüe. Todas las máquinas de aire acondicionado tienen un desagüe. A veces esos desagües se tapan, ¿no? Porque hemos estado varios meses sin utilizarlo y por lo que sea ha entrado suciedad o lo que sea y se ha quedado tapado. Si el desagüe lo tenemos tapado, debajo de la bandeja que tiene debajo el equipo de aire acondicionado se va a llenar de agua y podemos tener un problema ahí con la máquina. Entonces, para mí esas son las dos cosas que deberíamos hacer. Sí que es verdad que, a ver, si no todos los años, cada 2-3 años que nos venga un instalador y que nos haga una revisión de la máquina de aire acondicionado, pues para ver cómo está la carga de aire acondicionado, si la máquina está funcionando bien. Eso también, que además es un mantenimiento que lo hace una vez al año, es muy sencillo, muy económico, está bien que lo hagamos. Y después tenemos que recordar lo que es en sí el funcionamiento de la máquina. A ver, bajar 1 grado la temperatura
solamente coger el termostato, o sea, el mando del aire acondicionado, y si lo tenemos en 25, coger y bajarlo a 24, ese grado supone que el aparato va a consumir entre un 5 y un 7% más. ¿Solo un grado? Solo un grado, ¿vale? Entonces, esta manía que muchas veces tenemos, llegamos a casa y como está parado toda la mañana, llegamos ahora a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, y como notamos el bochorno dentro de casa, lo que hacemos es arrancamos el aire acondicionado, además lo ponemos a todo lo que da, a 18 grados y el ventilador a tope. Pues es mejor. Además, con las máquinas modernas, o incluso venden pequeños aparatitos que desde el móvil podemos manejar el equipo de aire acondicionado, programarlo. Muy bien, Manuel Romero, muy bien. Entonces, no solamente... A ver, podemos tener una máquina vieja. Yo tengo en mi casa una máquina que tendrá, no sé, 10 años o tiene bastante tiempo, pero hablé con un instalador y me puse un aparatito en la máquina y eso me permite que yo desde mi móvil puedo arrancar mi aire acondicionado estando fuera de mi casa o incluso programarlo, de manera que si yo voy a llegar a mi casa a las 3 de la tarde y si lo programo, oye, pues que arranque a las 2 de la tarde, no tiene que arrancar a muy baja temperatura, puede arrancar perfectamente a 25 o 26 grados y durante esa hora que falta hasta que yo llegue a mi casa, lo que va a hacer el aire acondicionado es bajar la humedad relativa del aire. Recordemos que estoy siendo pesado, pero la sensación de bochorno es más por la humedad relativa que tenemos en el aire. Entonces, si conseguimos bajar esa humedad relativa que tenemos dentro de los edificios, bajarla a un 40, un 50%, aún con 25 o 26 grados de temperatura en el aire acondicionado, nuestra sensación de confort va a ser mayor. Por eso digo, desde el móvil, una hora antes, o lo programamos para no olvidarnos y que él solo se ponga en funcionamiento una hora antes, pero a una temperatura un poco alta, 25 o 26 grados, solo para que el equipo se encargue de bajar la humedad relativa. Por aquí nos dicen otro aparatito, yo lo pongo a 25 grados y el mío está descolorido, dice el aire, es decir, que también es viejo. Y también nos apunta el Zorro de Carrus, que sabemos que también nos decía que se dedicaba a aires acondicionados, nos dice que limpiar el panel de la unidad exterior también es importante y que es clave lo que has dicho, lo de la humedad. Sí. La cuestión de la humedad. A ver, hay cosas también, la unidad exterior, lo que llamamos compresor, que está en la calle, pues si podemos ponerle un pequeño techadito encima para que esté en sombra y que no le pegue la radiación, también eso va a reducir un poquito son pequeños detalles que no cuestan mucho dinero y que nos va a reducir un poquito el consumo energético, sobre todo pensando que vamos a verano, que va a subir el coste de la energía un 80 o un 90%, seguro, este verano, como todos los años. Quizás este año un poquito más por lo de la situación que tenemos internacional. Y oye, si podemos aplicar estos pequeños detalles, pues si podemos ahorrar algo, bienvenido sea. Muchísimas gracias, Manuel Romero, por habernos refrescado como nunca este jueves, una vez más, con consejos óptimos, eficientes, y es que efectivamente yo creo que granito a granito al final se hacen grandes montañas, y este es el objetivo, pequeñas cosas para grandes resultados. Exacto. Hasta el jueves que viene, no, al otro, cada 2 jueves. Hasta dentro de 2 jueves. Hasta luego. Va a iluminarnos y en el momento exacto brilladas en la niebla. 103.7. Estás escuchando Es Radio.